¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros en el noticiero más veloz del planeta. 10 a las 2, información a ritmo digital. La ONU, verdadera rebambaramba la que se ha armado con la difusión de fotografías de Emilio Lozoya cenando muy a gusto en un restaurante de lujo en las lomas de Chapultepec. Las redes sociales se incendiaron con comentarios de todo tipo, lo mismo quienes condenan la impunidad en la que se maneja el testigo protegido estelar del gobierno López Obradorista, que aquellos que aseguraban que se trataba de un fotomontaje o de una foto de archivo. Periodistas, políticos, funcionarios, empresarios y público en general han reaccionado a este nuevo escándalo que deja muy mal parada a la Fiscalía General de la República, pidiendo incluso la renuncia de su titular Alejandro Gertz Manero. La revelación de estas fotografías por parte de la periodista Lourdes Mendoza se convirtió en pocas horas en trending topic en México. En resumen, la mayoría de los comentarios condenan la impunidad, el cinismo, la corrupción y la desfachatez con la que actúa Emilio Lozoya en complicidad con el gobierno federal. Y es que después de haber estado preso en España, quien fuera director de Pemex en el gobierno de Enrique Peña Nieto, hoy está convertido en un informante del gobierno federal con privilegios como el poder salir a cenar a un restaurante de lujo, el no tener que acudir a firmar su libertad condicional y quién sabe cuántas cosas más que desconocemos. Lo cierto es que el testigo protegido y favorito de López Obrador se convirtió ya en el testigo incómodo de la 4T. La 2. Y sobre las señales que envía este nuevo escándalo político-mediático, hablé esta mañana con la abogada Estefanía Medina, cofundadora de la Asociación Civil Litigio Estratégico Penal Anticorrupción. Esta aplicación diferenciada de la justicia, Estefanía, se está persiguiendo con un enorme rigor a los científicos sospechosos de haber sustraído o derivado subsidios a tareas que no les eran autorizadas por la ley. Esa es la acusación en términos generales. Todo este tema del CONACYT, que nuestro público que está muy enterado conoce muy bien, pero se les quería meter a la cárcel de inmediato. Ese era el propósito original. 2 jueces dijeron, no, espérenme, si no hay pruebas para esto. Y por el otro lado, Emilio Lozoya, con acusaciones de desvíos de cientos de millones de dólares, pues cenando tan tranquilo en un lugar. ¿Es tolerable esta doble vara con que se aplica la justicia en el gobierno de la 4T de López Obrador? No, y creo que en realidad tenemos que dejar de ser completamente tolerables a esto que está ocurriendo. Creo que en particular por lo que está ocurriendo con la Fiscalía General de la República. Tenemos todos en mente que hemos pasado por muchos procesos de dejar nuestra vieja y anquilosada Procuraduría, y pareciera que la llegada del fiscal Gertz como el primer fiscal general autónomo en realidad no ha implicado no solo ninguna mejora para el combate a la impunidad de los grandes casos de nuestro país, sino me atrevería a decir incluso mucho peor. Es decir, vemos que la eficiencia de esta institución es cada vez mucho más deficiente de lo que esperaríamos y de lo que buscaríamos tener, sobre todo en un caso tan importante que, como hemos repetido, tiene muchas evidencias, no solo en México, sino en otros países, que requiere mucha colaboración y que justamente pareciera que una de las grandes clamores que tenemos todos los mexicanos es que queremos ver estos casos ya no solo, como tú bien decías, de otros órdenes de aprehensión, pedimentos, investigaciones. Lo que verdaderamente necesitamos son juicios públicos donde se esclarezca qué pasó, cuáles fueron esas redes de corrupción, cuáles fueron las deficiencias que permitieron que ocurrieran con ese velo de impunidad. Y creo que esto es lo que necesariamente necesitamos en el caso de Emilio Lozoya y en general de Odebrecht. La 3. Tras el alboroto por las imágenes del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, en un restaurante de lujo, el presidente López Obrador dijo que legalmente lo puede hacer,
aunque es una conducta inmoral y provocadora del exfuncionario. En la conferencia matutina desde Palacio Nacional de este lunes, López Obrador aclaró lo siguiente al referirse a las fotografías difundidas por la periodista Lourdes Mendoza. Sí, yo creo que es legal, pero es inmoral el que se den estas cosas. Es una imprudencia, para decirlo menos, o un acto de provocación, porque este señor fue director de Pemex y está como testigo protegido, le llaman de otra manera, pero eso es, una gente que está recibiendo un trato especial porque decidió dar a conocer toda la corrupción que se produjo en el sexenio anterior, incluso desde Calderón. Agregó López Obrador que Emilio Lozoya, el imprudente, dio a conocer de cómo a cambio de contratos con Odebrecht, la empresa brasileña, dio dinero para campañas políticas y también cómo se pagó para la aprobación de la reforma energética. Son sus méritos. Se le hizo notar la percepción de la opinión pública en el sentido de que se persigue científicos y se protege a políticos. El mandatario respondió que la justicia se debe aplicar por parejo y rechazó que haya persecución sobre alguna persona. En otros temas, subrayó que la reforma constitucional en materia eléctrica no significa expropiación y advirtió que, de no prosperar ese cambio en la Carta Magna, México tendrá problemas como en España, donde se han triplicado las tarifas de luz. La 4. Y mientras este nuevo escándalo se generaba en la Ciudad de México, el presidente López Obrador anduvo de gira el fin de semana por Jalisco y otros estados. Ahí se entrevistó en Jalisco con habitantes de las comunidades de Temacapulín, Acacico y Parmalejo, vecinas a la presa El Zapotillo, ubicada a 100 kilómetros de Guadalajara, entre los municipios de Yagualica y Cañadas de Obregón. Finalmente, el presidente llegó a un acuerdo con estas comunidades para reactivar la construcción de la presa, comprometiéndose a que no se habrán de inundar sus tierras. Ahora lo que tenemos que decidir conjuntamente es cómo se va a reforzar el proyecto que se presentó. Durante el acto estuvo presente Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, quien, por cierto, como ha ocurrido en otras ocasiones con otros gobernadores, fue abucheado por los asistentes, lo que provocó que el presidente saliera en su defensa pidiendo respeto para la figura del mandatario estatal. Sin embargo, para Alfaro no quedó del todo claro el procedimiento, cómo el presidente llegó a estos acuerdos con las comunidades. Dijo desconocer los proyectos técnicos que hubieran podido presentar estas comunidades interesadas y cuestionó el que decisiones tan importantes como la puesta en marcha de una presa se tomen a través del método de mano alzado o de mano alzada que tanto gusta al presidente. La 5. Va en serio lo del emplazamiento a un paro total este jueves. Imagínense ustedes el caos. Un paro total en todas las líneas del metro de la Ciudad de México. Hoy hablé con el ingeniero Fernando Espino Arévalo, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Fernando, ¿cuál es la causa fundamental del planteamiento de este paro en el metro? Mira, Ricardo, mis compañeros trabajadores en un congreso general acordaron faltar el próximo jueves 14 de este mes por no contar
con los implementos necesarios como son herramientas, refacciones, equipos para dar mantenimiento a los trenes y a las instalaciones fijas y así poder dar un mejor servicio a los usuarios. Son asuntos, Ricardo, que ya planteamos a la anterior administración, lo hicimos por escrito, lo hicimos también de manera presencial con los expertos en la materia y no pasó nada, no se resolvió absolutamente nada. En esta administración también presentamos por escrito y también se lo dijimos al actual director, tampoco ha habido atención, no se nos ha llamado para que expliquemos cuáles son las razones de la inconformidad de todas y todos los trabajadores, en vista pues de que están fallando mucho nuestros trenes, las instalaciones por consiguiente, y nosotros no podemos exponer a la gente, a los propios trabajadores, trabajar en estas condiciones si no hay atención por parte de la autoridad del sistema de transporte colectivo. Esto independientemente, Ricardo, al aumento salarial correspondiente a este año, al problema también de que no se nos entregan las botas dieléctricas, los equipos de seguridad personal, los uniformes desde el año 19, 20 y 21. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, confía en que las negociaciones con los trabajadores de hoy lunes y mañana martes eviten el paro en el metro. Ante la amenaza de una falta colectiva anunciada por el sindicato para este jueves 14, señaló que se llegará a un acuerdo para evitar afectaciones a los usuarios. Apuntó que es normal que el sindicato presione con un paro, pero está convencida de que habrá un convenio. Así como se llevan reuniones con el sindicato del metro, el gobierno de la ciudad lo hace también con los de Limpia, Sistema de Aguas, y dice que ya han llegado a soluciones satisfactorias para todas las partes. Ricardo Monreal no quita la mira del 24. El coordinador de los senadores de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado hace un nuevo llamado a su partido para que en la definición de la candidatura presidencial se transparenten los procesos y que no sea a través de una encuesta, que dice Monreal es un método ya muy desgastado. Si queremos la unidad, hay que ser transparentes en los procesos de selección de candidatos a puestos de elección popular. Es nuestro talón de Aquiles, remató el político zacatecano. La Secretaría de Salud confirmó una baja considerable en los contagios, muertes y hospitalizaciones a causa del COVID-19, es la información oficial. En las últimas 24 horas, 2.690 casos de COVID y el deceso ha llegado a un número de 128 muertes. Suele ocurrir que los fines de semana baja el número de casos de contagio y de muertes, muchos porque no se reportan. Bueno, con estos datos ya suman, y luego vuelve a subir a mitad de la semana, y bueno, para el viernes ya estamos otra vez muy mal. Con estos datos ya suman 3.723.000 casos confirmados y 282.086 decesos desde que inició la crisis sanitaria. La dependencia apuntó que 74% de la población mayor a 18 años ha recibido al menos una dosis contra el COVID-19 y ya suman 107.154.000 dosis aplicadas en el país. Del porcentaje anterior, 48.510.000 han completado su esquema de vacunación. La Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato y Jalisco son las 5 entidades con el mayor número de casos acumulados, en tanto que Tabasco, Colima, Ciudad de México, Guanajuato y Yucatán son los estados con el mayor número de casos activos. Chiapas es considerado el estado que tiene menos del 50% de su población sin vacunarse todavía. La 9. Cumbre Vieja sigue arrojando fuego, lava y ahora rocas enormes. Y es que después de 3 semanas de que hiciera erupción este volcán en la localidad española de la isla
La Palma, en las Grandes Canarias. Su actividad no cesa y la situación sigue siendo preocupante. Este domingo arrojó bloques de lava fundida del tamaño de una construcción de 3 pisos, rocononones. Las autoridades de La Palma informan que hasta el momento casi 6,000 personas han sido evacuadas y cerca de 1,200 construcciones han sido destruidas. Lo mismo viviendas, que chozas, cuartos, albercas y otras edificaciones. La superficie afectada por la lava supera las 500 hectáreas, entre las que se encuentran 132 de cultivo que han quedado ya prácticamente inutilizadas. El Instituto Vulcanológico de las Canarias reporta que la nueva colada de lava alcanzó 1,240 grados centígrados de temperatura, por lo que prácticamente arrasó con todo lo que encontró a su paso. Un último dato, la columna de cenizas y gases que arroja Cumbre Vieja, cuya última erupción había sido hace 50 años, alcanzó ayer los 3,5 kilómetros de altura. Y lo peor es que no se le ve el fin a este fenómeno brutal de la naturaleza ya en las islas de Gran Canaria, en España. La 10. 3 expertos en estudios del mercado laboral obtienen el Premio Nobel de Economía 2021. Se trata del canadiense David Card, el estadounidense israelí Joshua Angrist y el estadounidense holandés Guido Imbens. Los 3 nos brindaron nuevas ideas sobre el mercado laboral y mostraron qué conclusiones se pueden sacar de experimentos naturales en términos de causas y consecuencias, explicó el Nobel en un comunicado. En otras palabras, y algo que es alentador, científicos, economistas que se están ocupando de situaciones, digamos que normales, que nos afectan a todos los humanos. David Card, de 65 años, analizó los efectos del salario mínimo, la migración y la educación en el mercado laboral, mientras que Joshua Angrist, de 61 años, y Guido Imbens, de 58, han sobresalido por sus contribuciones metodológicas en el análisis de las relaciones causa-efecto. Clarísimo, ¿no? Con este último galardón concluye la Semana de los Nobel, que habrán de entregarse el próximo 10 de diciembre, la fecha de el nacimiento de su creador, Alfred Nobel. Y así, siempre sorprendidos y agradecidos con la valiosa labor de investigadores y científicos en todo el planeta, nosotros sí enamorados de la inteligencia, no como otros, llegamos al final de hoy. Recuerden que tenemos una cita de lunes a viernes en 10 a las 2 y en todo momento con nuestros contenidos completitos en nuestras redes sociales y por supuesto aquí en nuestra página rochainforma.com. Hasta entonces, hasta siempre.